Vamos a comenzar dándole la bienvenida en cualquier momento, a la congresista de la bancada de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán. Ella ha venido tuiteando, ¿no?, en las últimas horas y con esto introduzco sencillamente la conversación. Dice que no es un gabinete hecho en Lima por analistas y opinólogos y que no se ha configurado para complacer a los sectores que siempre han criticado la propuesta del presidente desde la segunda vuelta. Y es un largo hilo que podemos comentar ahora. ¿Cómo está, Sigrid? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, cuénteme por favor su razonamiento con respecto a esto que desarrolla en este hilo de 7 tweets, que efectivamente me parece que uno de los centrales es el que acabo de leer. Es un gabinete entonces que se lee mejor desde fuera de Lima, entiendo. Sí, definitivamente. Centrales es Bazán, ella ministerial, y vamos a comenzar dándole la bienvenida en cualquier momento a la congresista de la bancada de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán. Ella ha venido tuiteando, ¿no?, en las últimas horas y con esto introduzco sencillamente la conversación. Dice que no es un gabinete hecho en Lima por analistas y opinólogos y que no se ha configurado para complacer a los sectores que siempre han criticado la propuesta del presidente desde la segunda vuelta. Y es un largo hilo que podemos comentar ahora. ¿Cómo está, Sigrid? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, cuénteme por favor su razonamiento con respecto a esto que desarrolla en este hilo de 7 tweets, que efectivamente me parece que uno de los centrales es el que acabo de leer. Es un gabinete entonces que se lee mejor desde fuera de Lima, entiendo. Sí, definitivamente. Yo creo que la frase que usas es bastante acertada para el análisis que yo hago. Ojo, ¿no? Más allá del análisis, también siento en ese hilo y en general en lo que vamos a conversar el día de hoy una postura política. Ya no solamente podemos hablar desde los analistas, ¿no?, los opinólogos, sino en realidad también, en mi caso, hay que hablar como autoridades elegidas y como autoridades ya en funciones. Entonces, sí considero que, mira, no es el mismo perfil de gabinetes que hasta el día de hoy, dicho sea de paso, no nos ha asegurado nada en las últimas sesiones presidenciales. O sea, nadie se ha puesto a hurgar tanto y nadie ha tenido los ojos tan puestos en un presidente como lo están haciendo ahora en el presidente Castillo. Y además son muchos ojos desde Lima, ¿no? Entonces lo que yo trato de explicar, y creo que nuestra postura, que además parte por generar una confianza a la voluntad democrática de la gente al haber elegido a Castillo como presidente, es poder trabajar con lo que tenemos. Tenemos a ministerios que están ocupados por compañeros además de Juntos por el Perú, Nuevo Perú. Entonces también en ese sentido creo que estamos para colaborar y contribuir, pese a las diferencias que sin duda también habrán, como en todo partido o como en todo movimiento o incluso como en toda gestión, ¿no? Ahora, volteemos la tortilla. ¿Cuáles son, digamos, siguiendo esta lectura descentralizadora, cuáles son concretamente algunos de los puntos buenos que usted, o positivos, que usted ve en algunos de estos ministros? A ver si los podemos también mencionar por sus nombres, recién los estamos conociendo. Sabemos, por ejemplo, pues por supuesto que Anaí Durán es la titular de la mujer y ella ha trabajado con ustedes en Juntos por el Perú, estuvo al frente del plan de gobierno, pero cuando hablamos de este gabinete con una mirada descentralizadora, por favor, un poco más de detalle al respecto sobre su opinión. Sí, mira, tenemos una imagen bastante potente de personajes que vienen de regiones. Te pongo el ejemplo del profesor Cadillo. Muchas personas se han dedicado a etiquetar a este gabinete como un todo sin evaluar las personalidades. El profesor Cadillo es o ha sido considerado uno de los 50 mejores maestros del mundo. Entonces, yo creo que hay figuras. Está Roberto Sánchez, que es presidente del partido Juntos por el Perú, a quien yo saludo. Ya lo he saludado a título personal, pero lo saludo también aquí. Está Anaí Durán, como tú bien has dicho, en la cartera de la mujer. Y yo creo que son puestos clave que nos pueden ayudar a asegurar que no solamente lo que se ha dicho en el mensaje presidencial de 28 de julio, sino también durante toda la campaña se lleve a cabo. Es decir, yo creo y confío mucho también en el criterio, digamos, y en el profesor Castillo, en tanto ha generado este gabinete que de alguna manera va a tratar de hacer cumplir estas promesas, y en particular desde Juntos por el Perú y como candidata hoy congresista de Juntos por el Perú, vamos a mantener una agenda que, por ejemplo, yo la veo reflejada en la compañera Anaí como ministra de la Mujer, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI, la lucha por las mujeres, pero también la lucha histórica y reivindicativa por acortar esta desigualdad.
estamos en un país empobrecido, en crisis, y no queremos seguir extendiendo y alargando esa crisis, menos aún crisis política, que yo creo que se puede aliviar si todos trabajamos y construimos desde un mismo norte, ¿no? Hay que ponerse a trabajar, qué duda cabe, y ojalá las diferencias vayan encontrando un cauce, pero es imposible no preguntarle a usted sobre lo que hemos conocido de los antecedentes del primer ministro, el señor Bellido, y quería comenzar por lo que es su área, digamos, fuerte de impulso, y que ha sido parte de su campaña y que ha sido parte de su filosofía política y de su razón de ser, en realidad, el por qué usted está en la política, que es el tema de los derechos de la mujer y de las minorías. Lo que hemos leído en el Twitter del señor Bellido deja muchísimo que desear, y cuesta conciliar esto con lo que debería ser el papel de un primer ministro aquí, en Puno, en Cusco o en Madre de Dios. Por favor, su evaluación al respecto. Sí, mira, yo no quiero personalizar la evaluación que tenemos y que hemos de tener de un gabinete completo. Esperamos además que, dicho sea de paso, se complete en las próximas horas. Pero sí quisiera decirte que hay discrepancias expresas, explícitas, conversadas y conversables. Lo que tú mencionas es algo que nosotras no, y digo nosotras además porque particularmente las mujeres parlamentarias, las mujeres en política, hemos luchado y vamos a seguir luchando desde nuestros espacios para poder no solo criticar, sino trabajar en contra de estos, no solo comentarios, mira, a ver, como comunicadora, como persona activista dentro de la política y hoy como congresista me he topado, y te lo tengo que decir, Enrique, con muchísimas personas que sin publicar cosas en Facebook o en Twitter son igual o peor de machistas que lo que tú estás refiriendo en términos de mensaje. O sea, y la lucha es constante, es diaria, es absolutamente en todos los espacios, y vamos a disputar y dar la pelea en esos espacios. Nuestro trabajo, mi trabajo en particular, va a ser crítico, y voy a trabajar por las mismas propuestas que me han llevado a donde estoy en estos momentos, ¿no? Contra el machismo, contra la homofobia, contra el racismo. Estamos en un estado y estamos en un país además profundamente colonialista, patriarcal, y en ese sentido las mujeres en política no podemos pues estar con medias tintas ni huyendo de aquellos espacios que nos son incómodos, ¿no? Seguramente vamos a tener que lucharlas, sobre todo con algunas personas que de repente no solamente no opinan, sino no han estado construyendo desde el mismo lado. Encauzaremos esta construcción y ese trabajo y vamos a dárselo a la gente. No podemos simplemente decir, bueno, esto no me gusta, me voy, chao, muchas gracias, ¿no? Nosotros estamos dando la pelea y confiamos en que desde el Ministerio de la Mujer, pero también desde otras carteras cercanas, amigas, y además dentro del Congreso tenemos una fuerza y una voz como mujeres parlamentarias muy potente que va a dar la talla. Respeto su posición de dar la lucha desde dentro. Eso se puede dar además en muchas instancias, es verdad. Pero estamos hablando del presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo se va a expresar esa discrepancia? Pedro Franque está por juramentar como ministro de Economía y Finanzas. Eso todo indica sería una buena noticia en esa línea. El propio Bellido acaba de reiterarle su apoyo. Franque no juramentó ayer. Me imagino que en parte era por la propia designación del señor Bellido. Entonces yo me pregunto cómo va a coexistir lo uno con lo otro. Entiendo perfectamente lo de dar la pelea desde adentro, pero ¿esto cómo se supera si no se supera con el relevo del señor Bellido? ¿Se supera con que él salga a explicar, a expresar arrepentimiento? ¿Cómo se supera? Mira, hay varios pasos, ¿no? Tú has mencionado perdóname, son irrepetibles los tweets, ¿ah? Más allá de las bestialidades que puedan decir otras personas, muchos de ellos son irrepetibles. Como te decía, en tweets o en persona, el machismo, la homofobia, el odio, la violencia está estructuralmente en todas las esferas del Estado e incluso en las esferas más privadas y más cercanas, y lo hemos vivido. Ahora, como te decía, no hace falta publicarlo o no publicarlo. Sabemos que hay personas así y sabemos que vamos a tener que hacer ese espíritu crítico, y tú me preguntas desde dónde o cómo. Bueno, tangencialmente desde el trabajo. O sea, no podemos permitir política pública desde el Estado o desde el Congreso que tenga atisbos de ese tenor, es decir, machistas, discriminadores, sexistas, clasistas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos también que entrar al proceso de escuchar al Premier, porque tenemos que entrar al proceso de dar o no el voto de confianza desde el Congreso. Nosotros tenemos a compañeros muy valiosos ahí en el gabinete y creemos que generar la confianza es fundamental para poder empezar a trabajar de manera llana, como el propio presidente lo expresó en su mensaje, incluso planteando figuras de comisiones que integren a miembros del Ejecutivo como miembros del Congreso, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar al Premier, vamos a escucharlo. Mira, yo no sé si él haga un mea culpa, yo no sé,
cómo o en qué tenor irá su discurso frente a los congresistas, pero sí creo que este gabinete puede ser dialogante, ¿no? Yo sí creo que lo que dijo el presidente puede calar en términos de la unidad y puede ser un gabinete que gobierne para todos. Así lo expresó el presidente, y si él ha puesto al señor Bellido ahí y ha puesto al resto de ministros que seguramente también hacen un balance, pues creo que en el Congreso lo vamos a escuchar, ¿no? Bien, muchas gracias Sigrid Bazán, congresista de la bancada de Juntos por el Perú.